Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Gusto de estar nuevamente con todos ustedes en este hermoso día y que la gracia, la misericordia, el amor de Dios sea con todos ustedes. Que el Señor sea nuestro guardador en Jesucristo. Vamos a continuar con el estudio que estamos, ese es el número 4, sobre la Biblia. Y hemos estado viendo así a ojo de pájaro todos y cada uno de los libros de la Biblia, información importante para tener una idea global de la palabra de la Biblia, de ese libro hermoso escrito hace tantos años, escrito, fíjense, en un periodo entre 1500 y 1600 años, con 40 escritores diferentes, en diferentes circunstancias, con diferentes antecedentes de preparación, de educación. Algunos eran pastores, otros eran pescadores, otros eran religiosos, reyes, militares, de todo tipo de personas. Y cómo vemos que hay una continuidad y una relación que nos demuestra y nos comprueba que el autor de la Biblia es uno. Escritores hay varios, pero esto para contrarrestar a los que dicen, no, es que la Biblia fue escrita por hombres, eso no es palabra de Dios. Y pues realmente los que no creen eso se están privando de una gran bendición, porque lo que aquí está escrito es la revelación, es el mensaje de Dios para la humanidad. Y además es inerrante, quiere decir sin errores. La misma Biblia nos dice en el apóstol Pablo, en el libro de 2 Timoteo 3:16, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aún el apóstol Pedro nos dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, que nadie te diga, que nadie me diga, es que nada más yo entiendo la Biblia, tú ni la leas, porque yo soy el que la interpreto. Dice aquí el apóstol Pedro, hay que entender esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice, ¿por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, está abierto para todos. De hecho, si vas a leer la palabra, yo te recomendaría una sola oración dirigida a Dios y decirle, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a entenderla, porque Él es el autor de este libro, escrito en tanto tiempo y por tantos escritores, un solo autor. Bien, entonces estábamos viendo, ya vimos todos y cada uno de los libros del Antiguo Testamento, quién lo escribió, para qué lo escribió, qué contiene, en qué año lo escribió y cuál es su versículo principal. Y ahora vamos a entrar en el Nuevo Testamento. Hemos dicho que el Nuevo Testamento también lo podemos subdividir en 3 secciones. Primero, los libros históricos, que son los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Luego, las epístolas que son desde el libro de Romanos hasta el de Judas. Y luego, pues, el único libro profético, escatológico del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Bien, entonces vamos a empezar a explicar primeramente los 4 evangelios.
Los evangelios son los primeros 4 libros que vienen en el Nuevo Testamento. Y ahí se registra el plan de Dios a través de un Salvador, que es Jesucristo. Y ahí se nos narra la vida del Señor Jesucristo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente cada escritor tiene su propio estilo particular de ver las cosas y de registrar cada uno de los sucesos. Y el primer libro que vemos ahí es el libro de Mateo. Entonces, en el libro de Mateo vemos primeramente quién lo escribió. Mateo. ¿Quién era Mateo? También se llamaba Leví. Era un cobrador de impuestos. Y al mencionarlo se me viene a la mente cómo es que el Señor Jesucristo lo llamó. Dice que estaba Mateo ahí en su banco recogiendo los impuestos. Pasó el Señor Jesucristo, lo vio a los ojos y le dijo una sola palabra: sígueme. Imagínense el impacto del Hijo de Dios diciéndole a los ojos: sígueme, al grado de que Mateo, siendo cobrador de impuestos, dice la palabra que así como estaba el banco lleno de papeles, de dinero, de billetes, lo que sea, dice, dejó todo y se fue. ¡Wow! Entonces, Mateo, o llamado Leví, es el escritor de ese evangelio. ¿Dónde lo escribió? En Judea. Ahora, el tema principal del evangelio de Mateo es presentar a Jesucristo como el Hijo de David, el Mesías Rey. ¿Se acuerdan que el Antiguo Testamento hablaba de todo el Antiguo Testamento apuntando a un Mesías Rey? Entonces Mateo habla con ese énfasis de que Jesús es el Hijo de David, sobre el cual están todas las promesas del reino para siempre, para hacer realidad esa profecía. El versículo clave está en Mateo 28, versículos 18 y 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el versículo clave. Y a mí me gustaría agregar otro versículo clave que para mí es muy interesante, que está en Mateo 16, versículos 15 al 17. Y ese versículo que para mí es clave, porque es el fundamento de la iglesia cristiana, es cuando el Señor Jesucristo les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y le empiezan a contestar: bueno, pues unos creen que eres Elías, y que eres el profeta, y que eres no sé qué. Y luego dice: ¿y ustedes qué? Dice el 18, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación de que ese Jesús, ahí estaba el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, esa revelación de que ese Jesús era el Cristo, dice, no la puedes tú tener más que mi Padre te lo reveló. Y a cualquiera de nosotros que crea que ese Jesús es el Cristo, es una revelación directa de nuestro Padre. Después de Mateo, bueno, fue escrito en el año 60. Fue escrito en el año 60 después de Cristo. Viene el libro de Marcos.
Marcos. ¿Quién lo escribió? Juan Marcos habla del Evangelio. ¿Dónde lo escribió? En Roma. Juan Marcos lo escribió en Roma. ¿Lo escribió cuándo? El año 58 después de Cristo. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. En la Biblia primero aparece el libro de Mateo, pero fue escrito el 60. Pero después sigue Marcos, fue escrito 2 años antes. O sea, el primer evangelio que se escribió fue por Juan Marcos y fue en Roma y fue en el año 58. El tema principal, o cómo es el enfoque principal de Marcos, presenta al Señor Jesucristo como el Hijo sufriente, el Hijo del hombre, enviado para servir y no para ser servido. Y aquí está haciendo un énfasis que batallaban mucho los judíos para entender, porque ellos estaban esperando al Mesías como un rey victorioso. Y vino como un hijo de hombre, se humilló a sí mismo, dice la palabra. Se humilló a sí mismo, estando en el cielo, vino a ser el verbo de Dios encarnado. Y entonces aquí el énfasis de Marco es el sufriente Hijo del Hombre, enviado a servir y no a ser servido. El versículo clave está en Marcos 10, 43, 45, dice: sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, aquí tenemos el Evangelio de Marcos. Sigue después el Evangelio de Lucas. ¿Quién lo escribió? Lucas, que era médico. Escribió este Evangelio. ¿Dónde lo escribió? En Cesarea. ¿Cuándo? Aproximadamente el año 60 al 62. Y el enfoque que le da Lucas a su evangelio es presentar al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo, quien tiene compasión por todos los seres humanos. El versículo clave está en Lucas 23, 24, que dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Éste la salvará. Ese es el tercero de los evangelios, Lucas, el médico. Después viene el evangelio de Juan. Juan también se le llama el discípulo amado. O sea, había una conexión muy especial y él mismo se llama el discípulo amado. Habla del evangelio, lo escribió desde Asia Menor, o sea, lo que ahora es Turquía. Ahí estaba. Y fue mucho después de los otros, porque fue hasta el año entre el 85 y el 95 después de Cristo. El enfoque y la aproximación que da en el Evangelio es presentar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Ese es el enfoque. Jesús es el Hijo de Dios. Es el Verbo. ¿Se acuerdan que empieza el Evangelio de Juan? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ese verbo que estuvo en la creación, la segunda persona de la Trinidad, recordemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en 3 personas. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, también llamado el Verbo de Dios,
viene a habitar entre los hombres y es el Verbo encarnado. Y ese es el énfasis principal que le da el apóstol Juan a su evangelio. Versículo clave, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos son los 4 evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Después viene un libro que entra también dentro de los libros históricos, que es el libro de los Hechos, las acciones, los acontecimientos, todas esas acciones que llevó la iglesia primitiva, los seguidores de Cristo después de su resurrección y después de la venida del Espíritu Santo. Los teólogos mencionan a la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, todos los creyentes en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado. Empezó cuando inició la iglesia. La iglesia, según los teólogos, inició el día de Pentecostés, el día en que estaban reunidos en el aposento alto y se oyó un ruido como de un estruendo fuerte, como de un viento fuerte, dice, y vino sobre todos los que estaban ahí y fueron llenos del Espíritu Santo y se les aparecieron arriba de sus cabezas unas como llamas de fuego. Y empezaron a profetizar y a hablar en otras lenguas y a dar todas las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Ahí empieza la iglesia. Y entonces el libro de los Hechos nos narra todos los acontecimientos. Algunos le llaman los Hechos de los Apóstoles. Y otros dirían que debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque todo lo que hicieron los apóstoles fue guiado y fue con el poder del Espíritu Santo. Entonces nos habla el libro de los Hechos de los esfuerzos misioneros de los primeros cristianos, cómo fueron perseguidos, cómo fueron expulsados, cómo fueron algunos maltratados, apedreados como Esteban, cómo la iglesia se dispersó y empezó a salir y se fundó en Samaria y luego en Antioquía y después Pablo, la vida de Pablo y todos los viajes misioneros de Pablo y cómo se extendió el gran mensaje del amor de Dios en Jesucristo por todo el imperio romano, tanto para judíos como para gentiles. Ahora, el libro de los Hechos, ¿quién lo escribió? Pues también lo escribió Lucas, el médico. Y nos narra eso que decíamos, la historia de la iglesia primitiva. ¿Dónde lo escribió? Lo escribió en 2 partes, en Cesarea y en Roma. ¿Cuándo? En el año 60 al 62 después de Cristo. Y básicamente lo que decíamos, registra cómo el Espíritu Santo actuó a través de los creyentes para esparcir la palabra de Dios. Que según se fue revelado, ya no era solamente para el pueblo judío, sino era para todo el mundo, para todo el mundo. El versículo clave está en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue cuando el Señor les dijo, tienen que ir a compartir a todo el mundo. Dice, pero espérense, no salgan, no se vayan todavía hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que les va a dar ese poder, ese equipamiento suficiente para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en grandes rasgos, ese es el libro de los Hechos. Después vienen las cartas de Pablo o las epístolas del apóstol Pablo.
El apóstol Pablo escribió 13 cartas. 13 cartas. Le escribió a las iglesias, le escribió a los pastores, le escribió a los amigos para guiarlos, para animarlos, para corregirlos. Algunas cartas tienen un propósito específico o se dedican a una persona en especial o para tratar algún dato específico. El libro de Romanos lo escribió, bueno, todas estas son Pablo. Es una carta escrita a los romanos. La iglesia pequeña, naciente, que estaba en Roma, que es la capital del Imperio Romano de entonces. Y Pablo nunca había estado en Roma y les escribe de todas maneras a los romanos. Y tenemos ya, pues acabamos de terminar una serie donde estuvimos analizando todo el libro de Romanos. Entonces, ¿dónde lo escribió? En Corinto. ¿Cuándo fue? En el año 57 después de Cristo. Y básicamente lo escribió para explicarles la ley, la fe y la salvación y la forma de tener una vida respetable. El versículo clave está en Romanos 12, del 1 al 2a. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, básicamente es el libro de Romanos. Después viene en el Nuevo Testamento la primera carta a los Corintios. La escribió Pablo a la iglesia de Corinto desde donde él estaba, que era en Éfeso, aproximadamente el año 56 después de Cristo. ¿Para qué lo trató? ¿Para qué lo escribió? Para ver el asunto de la división y la inmoralidad que había en esa iglesia. La división y la inmoralidad que había en esa iglesia, y para animar a los creyentes a amarse unos a otros. Versículo clave está en 1 Corintios 13, 4 al 5, y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Después viene 2 Corintios, o sea, esa misma iglesia en Corinto les escribe una segunda carta, y básicamente el mismo año, el 56 después de Cristo, y básicamente les escribe tocando varios temas. Uno de ellos es defender su posición como apóstol, cómo defiende de una manera tremenda que él es verdaderamente apóstol, y se dirige precisamente a los engañadores. El versículo clave está en 2 Corintios 12, 9, y dice, y este versículo, antes de leerlo, Pablo tenía un padecimiento que no dice qué era, pero él le llama un aguijón en la carne, y él le pedía a Dios, Señor, quítame este aguijón en la carne, quítame este aguijón en la carne. Y este versículo, el 12:9, dice que después de haberle pedido mucho a Dios eso, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremendo. Le sigue el libro de Gálatas.
Pablo le escribe a las iglesias de Galacia. ¿Dónde estaban las iglesias de Galacia? En Asia Menor. ¿Y dónde estaba Pablo? En Asia Menor, en alguna otra ciudad de Asia Menor. ¿Cuándo lo escribió? En el año 50 al 55 después de Cristo. Y esa carta a los Gálatas básicamente los advierte contra el legalismo y para defender la justificación por la fe. Y también defiende su autoridad como apóstol. ¿Qué es lo que pasaba? Que a esas iglesias de Galacia habían llegado predicadores que venían de Jerusalén, de Judea, y que ya eran cristianos, pero venían de trasfondo judío, y querían, en una época de confusión, y querían a los nuevos creyentes que no venían del judaísmo, sino que eran gentiles, venían del paganismo, y les querían imponer, a pesar de que Pablo les había enseñado que solamente en Cristo y por la fe viene la salvación y el perdón de pecados, les querían enseñar que sí, hay que creer en Cristo, pero también tienes que cumplir los ritos de la ley de Moisés. Hay que circuncidarse, hay que celebrar las fiestas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y Pablo defiende con un coraje, con una virtud tremenda en la carta de Gálatas, de que la salvación es por fe. Al grado de que les llega a decir que si alguien recurre a algunas liturgias o costumbres que no están puestas por Dios para, según esto, ganarse la salvación, dice, ya caíste de la gracia habéis caído. Es solamente por la fe en Jesucristo, de que siendo culpables nos declara justos delante de Él. Y ese tema lo defiende mucho el apóstol Pablo. Dice, y el versículo clave está en Gálatas 5, 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, todo aquel que ya ha sido nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios viene a él, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Contra todas estas cosas, dice, no hay ley. O sea, si hay ese fruto del Espíritu, imagínense, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Para qué quieres ley? No existe ninguna ley. Yo pensé que íbamos a avanzar más, pero ya se nos acabó el tiempo. Y vamos a tener que dejarle aquí por el momento. En la próxima clase seguimos hablando así brevemente, libro por libro, de toda la Biblia. No queremos dejar ni uno solo. Ya vimos todos y cada uno del Antiguo Testamento y ahorita empezamos a ver todos los libros históricos y empezamos con las epístolas y alcanzamos a llegar nada más hasta el libro de los Gálatas. Si Dios quiere, la próxima clase vamos a seguir con Efesios y todas las demás cartas del Nuevo Testamento. Les recuerdo que todas estas lecciones sobre la Biblia muy interesantes y que van a continuar, las pueden encontrar en nuestro sitio de YouTube y ahí quedan grabadas para verlas después, entre semana, en la noche, o dentro de una semana, un mes, un año. También en Facebook, también en las podcasts, y obviamente también en nuestra página de internet, oasisdegracia.com, que por ahí la tenemos escrita. Y pues vamos a continuar estudiando esto porque es muy importante para que tú y yo podamos tener un conocimiento bueno de la verdad, de la revelación de Dios para ti, para mí personal, de que Dios nos creó con eternidad, qué va a pasar después de la muerte, etcétera, cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios a través
desde la eternidad al pasado hasta la eternidad al futuro, etcétera, toda la revelación de Dios, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer la Biblia, que es la revelación que Él tiene para ti y para mí. Y es una maravilla, es una bendición, es un tesoro incalculable tener este libro y leerlo y pedirle a Dios que por su Espíritu Santo nos ilumine para entenderlo. Bien, pues Dios les bendiga. Como dice el Padre Nuestro, que Dios nos libre de todo mal, que Dios nos provea para nuestras necesidades diarias, que Dios perdone nuestros pecados por la sangre de Cristo. Y pues que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La bendición de ellos sea sobre todos ustedes y sobre todos nosotros. Si Dios quiere, nos vemos la próxima.